Muy buenas tardes, hermanos. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Bienvenidos una vez más a esta enseñanza del libro de Romanos. Damos gracias a Dios, hermanos, por su misericordia y por su amor. Para nosotros es un gusto, es un placer saber que usted nos está sintonizando y que usted se está interesando en las enseñanzas que durante estas semanas estamos transmitiendo debido a las prohibiciones de congregarnos todavía en las iglesias para hacer culto al Señor. Pues hemos optado transmitir estas enseñanzas también y esperamos que sea de mucha bendición. Y estoy seguro que es de mucha bendición y agradecemos su sintonía, agradecemos ese tiempo que usted dispone para Dios. Seguramente que Dios le va a recompensar con bendición en esta tarde, porque pues usted ha escogido la mejor parte, ¿verdad? Como dijo el Señor Jesucristo hablando con dos mujeres, una que escogió estar en los quehaceres de la casa, pero la otra escogió estar a los pies del Maestro y escuchar la palabra del Señor. Gracias damos a Dios. Saludo a la Iglesia Templo del Espíritu Santo, saludo a las familias, a los hermanos en todo lugar, y también quisiera aprovechar en reiterar mi saludo al pastor Alejandro de la Iglesia Emmanuel, que esta mañana estuvimos saludándonos, conversando un poquito. Pues Dios bendiga a nuestros hermanos, su familia, en la congregación de Emmanuel. Muchos saludos de parte de la congregación Templo del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Pues vamos a empezar, hermanos, este tiempo, y qué mejor hacerlo con palabras de oración, porque es así como el Señor nos enseña, hermanos, que cuando tomemos su palabra, oremos a Dios para que sea el Señor dirigiéndonos, dándonos la sabiduría y el entendimiento, y de tal manera pues que no sea palabra de hombre, sino la palabra del Señor sea predicada y sea escuchada en esta tarde. Le invito a inclinar su rostro y vamos a pedir a nuestro buen Señor. Padre nuestro, amado Dios, que estás en los cielos, Señor, en esta tarde, oh Dios mío, Señor, te pedimos una vez más que tú nos ayudes en este tiempo, Señor. Entregamos este tiempo, Padre, de enseñanza, de lectura de tu palabra, de hablar de ella, Señor, y pedimos, Dios del cielo, que seas tú glorificándote en nuestras vidas, Señor. Seas tú, Señor, manifestando tu sabiduría, Señor, en nosotros, para saber entender, comprender tu santa palabra, oh Dios. Te pido, Padre, por las familias, por mis hermanos, por tu iglesia, la congregación Templo del Espíritu Santo y mis demás hermanos, Señor, las familias que en muchos países, Señor, ahora mismo nos están sintonizando, y aquellos, Padre mío Dios, que después de unas horas, unos días, Padre, oh Dios del cielo, Señor, puedan escuchar este mensaje, oh Dios, Señor, tú les des ese entendimiento, Dios, para recibirlo, que abran su corazón, Señor, que las vidas sean cambiadas. Oh Dios, te ruego, Padre, Dios de los cielos, Señor, que tu misericordia y tu gracia sea extendida hacia sus vidas, Padre. Gracias, Señor, por aquellas personas que han dado su tiempo, Señor, que han dispuesto su corazón, oh Dios, para atender a tu palabra, Señor. Yo te pido que nos sigas ayudando, que nos sigas, Señor, dando ese entendimiento, y sigas, Padre mío Dios, abriendo esta puerta de bendición, Padre. Yo te agradezco, Señor, de todo mi corazón, Padre mío Dios, que tú nos has permitido, Señor, tener esta transmisión, Padre, usar esta red social, Padre, para bendecir, Señor, aquellas familias con tu palabra, para que tu Espíritu Santo abra sus corazones, Señor. Ayúdanos, Padre, no queremos crecer en la ignorancia, sino queremos crecer en el conocimiento, Señor, de tu palabra. Y Dios de los cielos, si tú nos capacitas, Padre, si tú nos enseñas, si tú nos predicas, bendito Rey del cielo, nuestra vida estará asegurada, el crecimiento espiritual estará asegurado, Señor.
Oh Dios, en tu nombre, Señor, cancelamos toda obra del enemigo, Señor, toda obra de Satanás que quiera, Padre mío, Dios, entorpecer tu palabra, la transmisión, este mensaje, Padre mío, Dios. Guárdanos, oh Dios del cielo, que tus ángeles nos acompañen en esta hora, Padre mío, y todo poder de las tinieblas sea reprendido en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, tu presencia está en este lugar y en los hogares y en las vidas de mis hermanos, Padre. Te doy gracias, 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 en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Gloria sea el nombre del Señor. Bueno, hermanos, vamos a continuar en esta tarde con el desarrollo del capítulo 3, entrando a un nuevo tema. No hay justo. Ese es el tema para hoy y es una continuación de los versículos que ayer estábamos lecturando hasta el versículo 8. Antes que nada, hermanos, de entrar a este versículo 9, quisiera un poquito resumir una vez más el tema del día de ayer, y perdone si somos muy repetitivos, pero es que hay que repetir ciertas frases constantemente para ir recordando el tema de que estamos tratando. Tal vez haya también hermanos que están integrándose y pues no sepan de qué va el tema, entonces ellos puedan llevar una hilación de lo que nosotros estamos tratando. Primero, hermanos, hay que recordar que en estos versículos anteriores Pablo está diciendo con su exposición que ningún hombre será justificado por sus propias obras, sino que solamente va a ser por el creer en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces esa es una de las cosas a las que llegamos a resumir el día de ayer. Y vamos a ver también, bueno, ayer ya le explicamos que aunque naturalmente nosotros no seamos justos, pero judicialmente lo somos. Quiero explicar esta parte, hermanos. Cuando me refiero a que naturalmente no somos justos, o sea, me refiero a la naturaleza del ser humano, la naturaleza de la persona, y nuestra naturaleza no es de justos, nuestra naturaleza es pecaminosa, es de pecado, ¿vale? Entonces nosotros tenemos que comprender que en esa naturaleza nosotros fuimos creados, fuimos engendrados, y esa es la naturaleza. No somos justos, pero ¿sabe qué? Judicialmente lo somos. ¿Qué quiere decir esto? Es que cuando esa persona oyó el mensaje, Cristo llegó a su vida, esa persona recibió a Cristo, confesó sus pecados, en otras palabras, se arrepintió al Señor Jesucristo, entonces Cristo le presenta delante del Padre, delante de aquel juez judicialmente, y aquel juez justo le dice: ¿sabes qué? Eres absuelto de tus pecados, de todas tus culpas, de todos los delitos, de todo lo que había en contra ti, de todo lo que te condenaba. Por tu arrepentimiento y por tu confesión, yo te absuelvo de toda tu condenación, de todos tus pecados. Quiere decir que nosotros somos justos judicialmente, hermanos. Y todo ello no es porque nosotros merezcamos, ni por lo que hagamos, ni por lo que tengamos, sino ayer lo dijimos, lo volvemos a repetir, es por la gracia del Señor Jesús. Por la gracia, por pura gracia, hermanos. Segundo, dijimos que Dios prueba que su gracia es la condenación universal. Explicamos también el versículo, hermanos, que si no hubiera habido condenación a la humanidad, tampoco hubiera sido hecho falta la gracia de Dios. Pero como este mundo fue condenado, fue destituido de la gloria de Dios, entonces es que necesitábamos la gracia de Dios para ser salvos, para ser justificados. Y tercero también, hermanos, porque todo hombre está bajo pecado, ¿no es cierto? Es decir, todo hombre es pecado. ¿Por qué? Porque así fuimos, hermanos, concebidos en pecado. Entonces estábamos ya en esa naturaleza de pecado. Vuelvo a repetir, hermanos, naturalmente no éramos justificados, no podemos ser justificados, solamente en la intervención de aquel juez justo judicialmente, entonces sí somos justos delante del Señor. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Y en este versículo 9, vamos a ver, hermanos, que Pablo hace una especie de pregunta y lo dice de esta manera: ¿qué pues
¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Entonces, la pregunta allí que hace Pablo, dice, ¿somos pues nosotros mejores que ellos? Entonces, la respuesta será no. ¿Por qué? Porque se está refiriendo Pablo a los judíos, ¿somos nosotros mejores que ellos? Pero también dice que estábamos nosotros condenados, todos bajo al pecado, la maldición del pecado. Y tuvo que venir la gracia del Señor hacia nosotros. Pero no estamos nosotros bajo ese pecado porque no necesitábamos pecar, sino que porque desde nuestra concepción y desde nuestro nacimiento ya nosotros nacimos en ese pecado. ¿Vale? Entonces, para estar condenado no necesitaba yo pecar. Nuestra naturaleza ya era pecaminosa, la concepción, el nacimiento ya era pecaminosa. ¿Recuerda usted que en una ocasión David dijo, en pecado fui concebido, o en pecado me concibió mi madre? La naturaleza es una naturaleza de pecado, ¿vale? El hombre ya de por sí nació en el pecado, fue concebido en pecado, pero solamente cuando se acerca a Cristo Jesús, Él es perdonado de todos sus pecados. ¿Por qué el hombre es pecado? Según este versículo 9. Por los versículos que a continuación vamos a leer. Y vamos a ver en este versículo, de los versículos 10 al 18, Pablo describe la razón por qué todos están bajo pecado, o por qué el hombre es pecado. Y dice, como está escrito. Como está escrito. Esa palabra como está escrito, hermanos, es un verbo perfecto que significa así dijo, así fue dicho y así queda y nadie lo mueve. Lo que dijo el Señor es lo que es y lo que se hará. No puede el hombre cambiar y no puede el hombre mover algo de lo que el Señor dijo. Como está escrito, dice Pablo, como está escrito, como está dicho. No hay justo ni aun uno. No lo hay. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pongámonos a pensar, hermanos, en estos versos que hemos dado lectura. Por si alguno se consideraba justo, por si alguno se consideraba bueno, por si alguno se consideraba sabio y entendido y que entendía perfectamente las cosas, pues la palabra del Señor dice que no hay justo, no hay ni siquiera uno. Hablando de los hombres terrenales, el único justo es Dios, el único sabio es Dios y el único bueno es Dios. Todos se desviaron, dice, porque el Señor a la verdad dio de su amor, dio de su justicia, dio de su verdad. Pero el hombre lo desechó, el hombre se descarrió, se envaneció en su mente, lo que hablaba el capítulo 1 de Romanos. Entonces no hay ni siquiera uno. Dice el versículo 13, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Estas son las razones por las que Pablo está diciendo que toda la humanidad está condenado en ese pecado, está bajo el pecado o es pecado. Ayer hablábamos un poquito de la boca, hermanos, y aquí Pablo lo vuelve a decir, sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engaña. Ya vemos cuán fácil es ofender a Dios y ofender a los hermanos, ofender a las personas con nuestras palabras. Es muy fácil, muy rápido. La lengua es muy ligera. La palabra del Señor nos enseña que debemos ser tardos para hablar. Tardos para hablar, no ligeros, sino tardos. Y debemos ser rápidos para escudriñar, para meditar la palabra, pero tardos para hablar y prontos para oír. Eso si hiciéramos como la palabra del Señor nos dice, ¿cuántos males nos evitaríamos? ¿Cuántos males nosotros no tendríamos que haber pasado por ello?
Pero como somos un pueblo, hoy también un pueblo que muchas veces nos asemejamos al pueblo de Israel, que somos tardos para oír, pero prontos para hablar. Somos oidores olvidadizos de la palabra. No sabemos guardar. Y la palabra del Señor dice, hermanos, que guardemos los dichos del Señor en nuestro corazón para no pecar contra Él. Pero no lo guardamos. Sin embargo, dice, veneno de áspid hay debajo de sus labios. Es fuerte estas palabras. Es fuerte. Pero estas palabras a quienes se las dio, hermanos, se lo dio al pueblo de Dios, al pueblo judío. El pueblo judío que se jactaba de muchas cosas, pero que sin embargo el Señor describe no mirando su apariencia, no mirando las cosas que hacían en apariencia o superficialmente. Dios iba hasta lo profundo del corazón, hasta lo profundo del ser humano, del pueblo de Dios, y encontraba estas cosas. Encontraba que ellos se creían justos, buenos, sabios, pero Dios les dice, no hay ni siquiera uno. El versículo 14 dice, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No conocieron ese camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, sino que ¿en qué vivían ellos? Vivían en una amargura. Tal vez ellos pensaban que eran felices, pero sin embargo Dios miraba una amargura en sus corazones. Sin embargo había un quebranto y una desventura en sus caminos. Caminaban por esos caminos de obras, pero no eran caminos justos delante de Dios. Como hoy muchos caminan, como la palabra del Señor lo dice, los caminos que le parecen bien al hombre. Esa palabra dice así, hay caminos que al hombre le parecen bien, bienaventurados, buenos, le parece al hombre. Pero lo que no sabe el hombre, dice la palabra del Señor, que esos caminos son caminos de muerte. Son caminos que no les llevaba a la vida eterna. Eran un camino con un final de muerte, y es así. Muchas veces vemos ese tipo de situaciones en el cual un hombre está caminando haciendo cosas que no están bien, aún quebrantando la misma ley terrenal. Son ladrones, son delincuentes, extorsionadores. ¿Y cómo terminan esos hombres? Los cogen las policías, o entre ellos terminan matándose, acabándose sus vidas. Para ellos les parecía bien esos caminos, pero eran caminos de muerte. Y hay caminos de muerte, caminos espirituales por donde los hombres van. No hay camino de verdad, no hay paz en ellos. Solamente el camino de paz y de verdad es el camino de Dios. Por eso dice el versículo 17, y no conocieron camino de paz, y no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esto es lo que hemos venido diciendo y lo vendremos diciendo siempre a la iglesia y al mundo. Que el mundo ha perdido el temor a Dios, que la misma iglesia del Señor ha perdido el temor a Dios. Es un comportamiento tal y cual el pueblo judío vivió en su tiempo. Y hoy también cierta parte de la iglesia cristiana, de la iglesia evangélica, está viviendo esta misma situación. Creyentes que han perdido el temor a Dios, que no temen a Dios. Pastores que no temen a Dios. Evangelistas que no temen a Dios, y es por eso que van predicando cuanta cosa se le viene a su pensamiento. No tienen la dirección de Dios, no tienen el Espíritu Santo de Dios, pero van llevando mensajes cautivadores, sensacionalistas, y que la gente se goza, se vive de eso, pero no es un evangelio, el evangelio de Cristo que cambia vidas, que transforma vidas, sino solamente es una pura palabrería para un momento, una situación de momento. La palabra tiene que hacer el cambio radical, cambio completo en nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces Pablo sigue respondiendo en el versículo 19 y 20, y vamos a ver que ese hombre que dice que él es bueno, ahora vamos a ver que ese hombre Dios le ha puesto bajo su juicio.
¿Por qué, hermanos? Porque la ley no fue dada al judío porque eran buenos. O sea, Dios no les dio esa ley porque ellos eran buenos, su ley. Dios, si hubiesen sido buenos, como hemos dicho hace rato, si hubiésemos sido buenos, pues ¿para qué necesitamos ley de Dios? ¿Para qué necesitamos la palabra o la justicia de Dios? Por el contrario, la ley fue dada al pueblo de Israel porque eran malos. Eran malos. La ley era que les tenía que regular. La ley les tenía que decir, mira, no robes porque es pecado. Mira, no aborrezcas porque es pecado. Mira, no mates a nadie porque también tú serás muerto. La ley vino precisamente por eso, porque el hombre era malo, el judío fue malo. Y no precisamente porque era bueno. Entonces, hermanos, la gracia de Dios, que es tan perfecta, esa gracia de Dios, si el Señor, el Dios Padre, hubiese pensado y hubiese dicho, voy a mandar a mi Hijo Jesucristo para que muera en la cruz del Calvario, y eso hubiera sido en el tiempo antiguo de Israel, ¿cómo hubiese reaccionado? Es una pregunta. ¿Qué hubiesen dicho ellos? ¿Cómo lo hubiesen recibido ese sacrificio? Tal vez no lo hubiesen recibido. ¿Sabe por qué? Porque ellos creían que sus obras les hacían buenos y justos. Ellos se amparaban en aquella palabra que les dio el Señor, en el cual dijo al pueblo de Israel, recibió pactos y promesas. Ellos se amparaban en eso y creían que eso ya era suficiente, y por lo tanto a ellos nadie les podía condenar, ni nadie les podía mirar con desprecio, más ellos sí podían hacerlo con los demás. Entonces, hermanos, ¿por qué Dios dio la ley? Para que la ley alumbrara o les dijera lo que el hombre es. Para eso es la ley. La ley, dice la palabra del Señor, que es el espejo. Y en ese espejo nosotros nos miramos. En ese espejo debía de haberse mirado el pueblo de Israel y decir, ¿qué estamos haciendo delante de Dios? ¿Por qué estamos desobedeciendo su palabra? ¿Por qué estamos andando como nosotros queremos cuando Dios nos ha dicho, nos ha dado su palabra, su ley? ¿Por qué estamos adorando a otros dioses si Dios nos dio un mandamiento? No adorarás a dioses, no te postrarás ante nadie, solamente ante el Dios vivo. Precisamente les dio para que alumbrara su mente y le dijera al hombre lo que es, lo que hemos visto del versículo 10 al versículo 18. Entonces, hermanos, la ley era como una lámpara para que alumbrara y para decirles, mira lo que realmente tú eres y no lo que tú piensas. Por eso yo, hermanos, vuelvo a decir como enésima vez, no es como tú crees que quieres servir a Dios. No ames a Dios como tú piensas, como tú quieres, no. A Dios hay que amarlo conforme la palabra del Señor nos manda, como el Señor nos ha enseñado. A Dios hay que servirle como a Él le agrada, no como nosotros queremos. No hay que servirle a Dios cuando pues me queda el tiempo, si es que me sobra tiempo. Si es que tengo tiempo, lecturaré la palabra. Si es que tengo tiempo, oraré. Si es que tengo tiempo, iré a la iglesia. Si Dios dijera lo mismo de nosotros, si Dios dijera, bueno, pues estoy ocupado, si tengo tiempo, ya mando la lluvia. Si me da la gana, voy a hacer que el sol salga. Les voy a cortar el oxígeno unos 10 minutos en la tierra. ¿Qué piensa? Por eso solamente Él es bueno, hermanos. Nosotros no somos buenos. Nosotros siempre hay algo en nosotros que nos hace portarnos en ocasiones mal delante del Señor, con nuestros hermanos. Y entonces diremos, ¿por qué? Pues Dios entonces nos dice que nos salva y nos ama por gracia, no por obras, no por lo que merezcamos, por gracia, por misericordia, porque Él es Dios bueno. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, la ley solo tenía la misión de enseñar cuán pecador era el hombre, en este caso el judío. Esa es la misión de aquella ley que Dios le dio al hombre. No para creerse, para jactarse,
y para menospreciar a los demás. No, todo lo contrario. La ley les estaba diciendo: mira cómo tú eres delante de Dios. Yo te voy a enseñar que tú eres un pecador delante de Dios, les decía la ley a este judío, a los que se creían justos, a los que no hacían mal o no creían que hacían mal. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces también la ley fue dada para que entendieran el hombre que es un mentiroso, que es un malo, un sanguinario, un sangriento, lleno de maldad y que le gustaba la maldad. Eso era la característica del hombre. Hermanos, ya empezando en Génesis capítulo 6, ya Dios dijo: de verdad el corazón del hombre es de continuo pensar el mal, maquinar el mal. Imagínense durante todo ese tiempo cuánta cosa tuvo que soportar el Señor. Cuántos momentos tal vez de sentirse mal tuvo que pasar Dios por la actitud de ese pueblo que Dios le amó, que Dios le llamó. Un pueblo insignificante, dice. Pero sin embargo ellos llegaron a menospreciar a Dios de esta manera. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, la ley le dice al judío: si no cumples, eres maldito, y te condeno y no te perdono. La ley para el judío. Por eso es que el judío, si quiere vivir por la ley, dice la palabra del Señor, por la ley será juzgado. Pero tiene que cumplir la ley, porque si no cumplía la ley era una condena para ellos. Dios no les perdonaba. Y para esto vamos a dar una lectura en el libro de Deuteronomios, el capítulo 9, el versículo 6 de la palabra del Señor. Deuteronomios capítulo 9, versículo 6. Dice: por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú. Entonces, no era porque ellos eran buenos, sino Dios sabía que les daba por pura misericordia. Por el contrario, Dios sabía que eran un pueblo duro, un pueblo incrédulo, un pueblo rebelde. Pero a pesar de eso, Dios le dio la tierra prometida. ¿Por qué? Porque Dios ya había hecho un pacto, una promesa con Abraham. Y él tenía que cumplir su palabra. Y aunque el pueblo de Dios muchas veces es infiel, y muchas veces le somos infiel a Dios, dice su palabra que Él permanece fiel. Y quiero poner, hermanos, hincapié en esto. Por la gracia de Dios tenemos lo que tenemos. Y por la gracia de Dios somos lo que somos. Efesios dice que por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros, sino es don de Dios, es un regalo de Dios. Si usted tiene lo que tiene, atribúyalo a que Dios le ha permitido y le ha bendecido de esa manera. No cometa el error, la falacia de decir: por mis fuerzas, por mis estudios, por mi dinero, por mi sudor. Sí, es verdad que tú trabajas, pero te has puesto a pensar cómo es que vino ese trabajo a tu vida. Cómo es que te levantas por la mañana con esas fuerzas para ir al trabajo. Porque Dios es bueno y te da la vida. Como Dios me da la vida, y Dios es bueno y nos sostiene y no nos deja de hambre. Él nos sostiene. Por Él tenemos lo que tenemos y por Él somos lo que somos. Ya decíamos el día de ayer, hermanos, que sin Cristo no somos nada, que somos polvo de la tierra. Pero Pablo llegó a decir: por la gracia de por la gracia de Dios soy lo que soy. Y este hombre Pablo, que habla la carta de los Romanos, este hombre fue lleno del Espíritu Santo de Dios, lleno del poder de Dios. Pero él no se creía un gran predicador. Él no se creía un siervo lleno del poder y hacía gala de esas cosas. No, él humildemente iba y predicaba. Él humildemente iba y soportaba los golpes y los vituperios.
Y él humildemente decía: yo soy el más pecador y el más pequeño de mis hermanos, el último de los apóstoles, porque como un abortivo me vio el Señor y así me llamó. Eso es humildad, eso es sencillez. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Entonces, hermanos, la justicia es por la fe, ¿verdad? Y no hay justo ni a uno, ni bueno ni sabio. No hay quien entienda. Todos, dice, que se hicieron a una inútiles. No hay ni siquiera uno. Gloria sea al nombre del Señor Jesucristo. Entonces voy a seguir, hermanos, con la lectura del versículo 19 hacia adelante. Y en este versículo 19 nosotros vamos a ver lo que Pablo está queriendo dar a entender en estos dos últimos versículos, del 19 al 20. Y dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Entonces, hermanos, Pablo está haciendo un hincapié aquí, que la ley fue dada expresamente para aquellos que estaban bajo la ley. Dice: para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todo el mundo en realidad fue entregado a ese juicio. Y dice: para que toda boca se cierre, es decir, para que toda boca que dijera que es justo, que es bueno, que sus obras le hacían salvos o justos delante de Dios, tuviese que cerrarse. Y Dios seguirá cerrando bocas de habladores, hermanos, que son injuriadores de la palabra del Señor. Aún el mismo Satanás, Dios cerrará su boca, porque este ser maligno, mentiroso, padre de toda mentira, ha venido a engañar a este mundo. Pero aún la boca de Satanás es cerrado por la palabra del Señor. Como Dios cerró la boca de estos hombres dándole la ley, y para que todo el mundo esté debajo de ese juicio de Dios sin acepción de personas, sin que nadie pueda ser excluido de ese juicio. Pero era necesario que Dios tapara la boca de aquellos que estaban atribuyendo su justicia a sus obras. Y Dios les estaba diciendo: no es así. Dice el versículo 20: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pacto. Entonces ya vemos repetidas veces, hermanos, y no solamente nosotros lo decimos, sino que la misma palabra del Señor lo repite una y otra vez, que nadie puede ser salvo por obras o ser justificado delante de él, sino por medio del conocimiento, es decir, el creer en el Señor, el creer en el Señor Jesucristo. Gloria sea al nombre del Señor. Entonces, hermanos, recordando que estamos tratando un tema muy amplio, la justicia por medio de la fe, y en el cual hemos visto este apartado donde no hay justo ni aun uno. Ahora, hermanos, yo quisiera entrar al versículo 21 y vamos a seguir hasta el versículo 31. Pero desde el versículo 21 al 31, Pablo lo que va a hacer es un resumen del capítulo 2 y un resumen del capítulo 3. Más específicamente del capítulo 3, lo que se ha hablado desde el versículo 1 hasta el versículo 20 es lo que del 21 hacia adelante Pablo va a hacer como un resumen. Es como un tema, alguien hace un tema grande y luego de ese tema hace un resumen pequeño para explicar o complementar. Es lo que va a hacer el versículo 21. Por eso veremos, hermanos, que algunas frases van a ser repetitivas, como por ejemplo el versículo 21 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios,
testificada por la ley y por los profetas. Ojo a este versículo. Pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Y esa justicia de Dios vino hacia la humanidad a través del Señor Jesucristo, pero también en el Antiguo Testamento fueron los profetas los que predicaron, los que enseñaron, fueron los mediadores de transmitir el mensaje del Señor, el mensaje de Dios. Por eso los profetas, hermanos, tienen una parte importante en el fundamento doctrinal de la iglesia. Y es allí donde se aplica este versículo, que el fundamento está basado en la palabra de los profetas, en la palabra de los apóstoles y en ángulo principal que es Jesucristo, el ángulo, la piedra angular. Más de un ángulo, tiene una figura de ángulo. Los profetas y los apóstoles, pero aquí en este ángulo está Cristo, es la piedra angular. En la enseñanza de este grupo, cuya piedra principal es Jesucristo, está basada la palabra del Señor. ¿Vale? Apóstoles y profetas. Es por eso, hermanos, que nosotros rotundamente discrepamos y hasta cierto punto respetamos a algunos que creen en algunos que dicen que son profetas y apóstoles. Pues la palabra del Señor nos enseña ciertas cosas, hermanos, en las cuales ya no hay este fundamento de profetas y apóstoles en estos tiempos. Porque la palabra del Señor dice que ya cualquiera que enseñare o levantare otro fundamento, ya no tiene que ser válido, el fundamento ya fue hecho. El fundamento de los apóstoles, de los profetas, cuya piedra angular, piedra principal, es Jesucristo mismo, ya fue hecho. Entonces, luego una vez más el versículo, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, es decir, Jesucristo mismo, por la fe, testificada por la ley y los profetas. O sea, el pueblo de Israel es el pueblo que más completamente tuvo por uno y otro lado la revelación de Dios, la ley y los profetas. Nosotros no vivimos en ese tiempo, ni tampoco tenemos la revelación de los profetas como ellos lo tuvieron. Pero la palabra del Señor está escrita allí. Para nosotros se ha revelado Jesucristo y por ello nosotros somos completamente enteros en Cristo y somos justificados delante del Señor. El versículo 22 dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Se acuerda cuando dijimos que Dios no hace acepción de personas? Y esa era una de las características o criterios de cómo Dios juzgará este mundo. Pero vamos al libro de Gálatas capítulo 3, versículo 23. Al libro de Gálatas capítulo 3, el versículo 23. Y vamos a leer unos versículos hacia adelante. Dice: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Es decir, que la ley para nosotros no fue mala, fue buena. Dice que fue nuestro ayo fue quien nos guió. ¿Hasta cuándo iba a ser revelada? ¿Quién? Hasta que se revele Jesucristo. El versículo 24: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Quiero que entendamos esto completamente bien. Por la palabra de Dios. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Esto es para aquellos que no toman a Cristo como el camino para llegar a Dios. Los católicos que tanto veneran al Papa, que tanto veneran a otros hombres, y como ellos les han hecho creer que ellos pueden llegar a Dios a través de ellos, eso es mentira. Eso es una gran mentira. Que la palabra de Dios debe abrir los ojos a este mundo, que el único camino, la única verdad es Cristo Jesús para llegar al cielo, para llegar al Padre.
Hay muchos que no creen en el Hijo, le dicen es un simple profeta. No, es Dios, es el Hijo de Dios y también es Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo, es uno solo, la Santa Trinidad. Entonces dice, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe por medio de Cristo, ya no estamos bajo el ayo, o sea, es decir, bajo esa ley. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Por lo tanto, a ese versículo de Romanos que dice que Él no hace diferencia, lo avala este versículo 28 de Gálatas 3, capítulo 3, 28, donde dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Uno. Entonces, ese grupo de judíos en la iglesia de Roma que estaban haciendo diferencia y queriendo ellos proclamarse justos solos y que solamente ellos serían justos, y que si alguien quería venir a formar parte del grupo judío tenía que circuncidarse. Todo eso queda desbaratado con la enseñanza que Pablo da por la revelación del Espíritu Santo. Ya no hay griego ni judío, somos un solo pueblo en el cual dice la palabra que nuestra ciudadanía no está en la tierra. Terrenalmente somos uno de un país, otro de otros países y de muchos países, razas, lenguas, colores, idiomas, lo que usted quiera. Pero en Cristo somos solamente uno. En el Señor solamente somos un solo pueblo. Por eso cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, Él no vendrá por los nombres de las congregaciones, no vendrá por las denominaciones, no vendrá por las iglesias grandes solamente o las pequeñas solamente. Él vendrá por una sola iglesia. Él vendrá a buscar a los que fueron lavados, redimidos por la sangre de Cristo Jesús, a los que fueron fieles, a los que permanecieron en la doctrina de la verdad, a los que a pesar de todo, ellos permanecieron siendo valientes y esforzados, llevando el evangelio de salvación. Por ellos vendrá una sola iglesia, una sola novia. Y esa novia, dice la palabra del Señor, que tiene que estar vestida con un vestido sin mancha y sin arruga. Es una limpieza, la santidad que debe haber en el pueblo de Dios. No hay diferencia para Dios. No hay diferencia. Aunque algunos quieran hacer diferencia, para Dios no. Él es justo. Bendito sea el nombre del Señor. Sigo en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23. Este texto que muchos lo hemos usado para argumentar y avalar algunos versículos del capítulo 3, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, ¿ven, hermano? Entonces aquí no hay nadie que pueda justificarse, decir, no, la condena no es para mí porque yo ya he hecho muchas cosas buenas y creo que no. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Es decir, ¿quién pagó? ¿Quién pagó un precio por su justificación? Nadie. ¿Qué precio podíamos pagar? No lo hay. Esto no es un tema de dinero, esto no es un tema de obras, esto no es un tema, hermano, de pagar por nuestra salvación o por nuestra justificación para que seamos perdonados. Ya lo hemos dicho, hermano, que Dios no es un juez terrenal, un juez corrupto para dejarse vender y dejarse comprar, como los jueces terrenales, los abogados terrenales. Dios es un Dios recto, es un Dios íntegro, y Él juzgará con toda justicia. Entonces, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, mediante esa obra redentora de Cristo en la cruz, esa obra que muchos lo desprecian, que muchos no lo toman en cuenta, que muchos solamente ven que todo es bonito, mucha bendición, y Dios es bueno, es muy amable, pero no se ponen a pensar el precio que pagó Cristo para que usted y yo fuéramos salvos, para que usted y yo tuviéramos la bendición en esta vida.
¿No se ha puesto a pensar? Si no sabe cuál es el precio que pagó Cristo, lea la palabra, lea Mateo, lea Marcos, lea Lucas, lea Juan, lea Isaías 53, la descripción de aquel calvario que tuvo que pasar Cristo para redimirnos de nuestros pecados y para hoy nosotros decir que tenemos la salvación en Cristo Jesús. Qué fácil lo hemos tenido y qué bonito suena decirlo nomás, pero hermano, lleve a su pensamiento, a su imaginación un momento la descripción de cómo crucificaron, de cómo vituperaron al Señor. Pero Él no se quejó. Él lo hizo por amor, dice su palabra. Porque de tal manera amó Dios a este mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que fuese crucificado y derramara su sangre y nosotros fuésemos perdonados. Qué fácil lo hemos tenido, pero Dios nos ha dado esa gracia, ese regalo, ese don precioso. Alabado sea Dios. Dice el versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Sabe cómo hacían la propiciación sus pecados el pueblo de Israel? Muchos lo saben, pero tal vez algunos lo desconozcan. A través de los sacrificios de los animales. Los pobres animalitos tenían que pagar por el pecado de ellos. Así los enseñó el Señor y así lo hacían, pero luego lo tomaron una mera costumbre. Ellos pecaban y degollaban los animales, derramaban la sangre y ya estaban perdonados. El Señor dijo, me he hastiado, me he hartado de esos sacrificios y de esos holocaustos. Ahora quiero un sacrificio vivo. Ahora nosotros somos sacrificio vivo. Pero esa propiciación, ahora nosotros la vivimos por la fe, por el sacrificio de Cristo en la cruz, que Él entregó su vida. Él pagó el precio por esta humanidad. Y leo una vez más, a quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea, Cristo, hermanos, murió por toda esta humanidad, por todos. El precio está pagado de nuestra salvación. El precio está pagado. Lo que pasa es que la gente no lo entiende. La gente no se da cuenta de que Cristo pagó por su salvación. Derramó su sangre para limpieza de tus pecados. No lo entiendes todavía, pero yo te ruego que abras tu corazón a Dios para que te des cuenta cuán grande sacrificio se hizo. Y que ya no tienes que pagar ningún precio tú, porque Cristo ya lo pagó. Nos sentimos contentos, hermanos, cuando tal vez tengamos una deuda y alguien tiene misericordia, se apiada de nosotros y paga nuestra deuda y le somos agradecidos a esa persona y le decimos gracias por haber pagado mi cuenta, gracias por haberme regalado tal cosa, haberme dado gratuitamente. Mira, yo no tengo con qué pagarte, pero gracias. Agradecemos a los hombres esa actitud. ¿Por qué no agradecemos a Cristo que dio su vida por nosotros? ¿Conoces a alguien que entregó su vida por ti? ¿Sabes de alguien que entregó su vida y esa vida pudo darte salvación? No lo hay. Solamente un cordero inmolado, un cordero sin mancha, sin culpa. Por eso la palabra del Señor a Cristo lo compara como un cordero inmolado que no abrió su boca, dice, para ser llevado a ese matadero. Yo hago una comparación una vez, si usted ha tenido la oportunidad de escuchar cuando alguien va a degollar o a matar un cerdo. Ese cerdo, hermanos, muere, está tranquilo mientras le hacen un agujero por el cuello, le cortan el cuello. Ese es capaz de morder si no la boca lo aprietas bien con algo. Es capaz de morder y sus gritos son demasiado fuertes. Pero ¿sabe cómo murió nuestro Cristo? Dice, como un cordero fue llevado al matadero. Yo he visto matar corderos. Mi padre mataba corderos. Y esos corderos, mientras le degollaban, mientras le cortaban el cuello y le escurrían la sangre, no decía nada, allí moría. Así murió nuestro Cristo. Así derramó su sangre. Pero murió para estar 3 días en la tierra, para dar cumplimiento a la palabra, porque Él dijo que 3 días estaría debajo en el corazón de la tierra y al tercer día resucitaría, y nos alegramos. Nosotros no hacemos luto como los demás. Nuestro Cristo está vivo. El Hijo de Dios volvió a la vida. El Padre lo levantó de la muerte para dar cumplimiento
cumplimiento a su palabra, porque Dios es veraz, mas sea todo hombre mentiroso que dijo que Cristo no ha resucitado. Cristo resucitó. La tumba de Cristo allá en Jerusalén está vacía. Aquellos turistas que van y miran la tumba de Cristo está vacía porque no van a encontrar nada. El Señor resucitó, aleluya. Ese cordero inmolado cumplió su sacrificio y hoy vive sentado a la diestra del Padre. Pero un día volverá por su iglesia, un día volverá, hermano, por ti y por mí volverá Cristo. Solamente seré fiel, permanece valiente y esforzado. Bendito sea Jehová el Señor. Gloria a Dios. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y que el que justifica al que es de la fe de Jesús. Gloria sea a Dios, somos de Cristo ahora. El versículo 27 dice: ¿dónde pues está la jactancia? ¿Cuál jactancia? La jactancia de los judíos. Pablo le dice: ¿dónde pues está la jactancia? El que dices que eres judío, que tú no tienes condenación, que tú eres justo por tus obras. ¿Dónde está esa jactancia? Queda excluida, dice Pablo. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, dice Pablo, no, sino por la ley de la fe. Por la ley de la fe, por la fe en Jesucristo, aleluya, porque ahora nuestra ley es Cristo. Nuestra ley es Cristo. Alabado sea el Señor. Todo es nuestro Cristo. Cristo es nuestra Pascua. Cristo es nuestra ley. Cristo es nuestra fe. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Dice un dicho, mal dicho por ahí: todos los caminos llevan a Roma. Es un dicho popular, tonto, porque no hay caminos que lleven al cielo, solamente un camino. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Bendito sea Dios. Somos justificados por la ley de la fe. Y luego llega Pablo a la conclusión, como cuando uno hace una exposición y hace un debate, hace una reunión, una exposición, y dice: concluimos de esta manera. Pablo dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Absolutamente, es determinante la conclusión de Pablo. No hay vuelta que darle, aquí no hay discusión. Para Pablo concluye firmemente. Concluimos que el hombre es justificado por fe sin la ley de las obras. Lo dije, hermanos, al iniciar este tema de la justificación, que cuando nosotros somos salvos en Cristo es cuando la palabra del Señor, es cuando Dios nos pide buenas obras, pero no para ser salvos, sino es un complemento de una vida creyente cristiana, que antes no sabíamos hacer buenas obras. Hoy el Señor nos llama a hacer buenas obras. El versículo 29 dice: ¿es Dios solamente Dios de los judíos? La respuesta, sigue la pregunta: ¿no es también Dios de los gentiles? La respuesta dice: ciertamente también de los gentiles. Es contundente Pablo, hermanos. Por eso es que nosotros no debemos hacer acepción de personas y no debemos condenar a nadie. No debemos condenarlo. Es Dios quien juzgará un día y condenará un día. Nosotros no estamos llamados para juzgar ni condenar a nadie, porque nosotros mismos vamos a ser juzgados y también condenados o salvados. Pero dice Pablo: ¿Dios es solamente Dios de judíos? No, Dios es Dios de toda la humanidad. De judíos, de los gentiles, de los blancos, de los de color, de los que hablan otros idiomas. Dios es Dios de todos. Es Dios de todos. El que viene vendrá al arrepentimiento, vendrá a los pies de Cristo. Y a libre voluntad, si Él al final no quiere venir y no quiere ser de Dios, pues tendrá las consecuencias de su decisión. Toda decisión tiene consecuencias. Decisiones buenas, consecuencias buenas. Decisiones malas, consecuencias malas. Está claro. No hay otra cosa más. Entonces Dios es Dios de todos. Porque Dios es uno, dice el versículo 31. Porque Dios es uno. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Es decir, que al final de todo lo que va a prevalecer es la fe.
La fe, aquel que es circuncidado, tiene también que creer en Cristo Jesús y será justificado por la fe. Y si vive por la ley, dice la palabra, por la ley de Dios será juzgado. Pero también dice que si tú estás bajo la ley y quieres vivir bajo esa ley y ser juzgado bajo esa ley, tienes que cumplir toda la ley, porque el que falló en un punto de la ley es transgresor de toda la ley. Complicado, hermanos, complicado. Solo Cristo nos puede ayudar. Solo el Señor con su Espíritu Santo, con la sabiduría de su palabra, nos puede ayudar a seguir adelante, hermanos. Por eso no nos consideremos que ya lo tenemos ganado el cielo. Permanezcamos, cuidémonos, dice la palabra del Señor, nuestra salvación con temor y temblor. Busquemos a Dios continuamente. Ayer lo buscamos y nos humillamos, hoy lo tenemos que hacer aún más todavía. Y así el Señor nos fortalecerá. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea Dios. Entonces, hermanos, terminando con este versículo 31, dice: luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. La ley es la palabra de Dios, es la palabra del Señor. Y Cristo mismo dijo: yo no he venido a abolir la ley, he venido a dar cumplimiento de la ley, porque la ley es la palabra de Dios, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios, hermanos. Hasta aquí hemos hablado del tema de la justicia de Dios o la justificación por medio de la fe. Es un tema que hemos tratado mucho, creo, hermanos, y sin lugar a equivocarme, yo creo que si no hemos sido muy explícitos, pero hemos tenido la idea central o la idea principal de cómo nosotros somos justos o justificados delante del Señor. Yo creo, hermanos, que nos vamos convencidos de que hemos aumentado ese conocimiento a nuestro espíritu, a nuestra alma, sobre este tema. Y seguiremos desarrollando, hermanos, la semana que viene, martes y miércoles, también la palabra del Señor. Y yo quiero terminar aquí y dar gracias a todos los que nos estuvieron sintonizando. Y voy a terminar, hermanos, con palabras de oración, agradeciendo al Señor por habernos permitido acabar este capítulo, y continuaremos el capítulo 4. Oremos al Señor. Bendito Rey, amado Dios, gracias te doy, Señor. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Padre mío, Dios, he terminado este tema, Padre Santo, y Dios, espero que tú, Señor, nos ayudes a seguir comprendiendo y a seguir actuando, Señor, bajo los parámetros de tu palabra, Señor. Padre, hemos entendido que no somos justos, Señor, por las obras que hagamos, sino tú nos has justificado, Señor, por medio de la fe en tu Hijo Jesucristo, Padre. Consideramos, reconocemos y aceptamos el sacrificio de Cristo, el derramamiento de su sangre, Señor, para remisión de nuestros pecados, para nuestra justificación y nuestra salvación, amado Dios. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por mis hermanos que han estado hasta este momento, Señor, escuchando. Oh Dios, y permíteles darles ese deseo, Señor, en su corazón, ese deseo en su espíritu, Señor, de estar sintonizando, Padre, las transmisiones, para que sigamos, Señor, tanto unos y otros, Señor, escudriñando tu palabra y alimentándonos, Señor. Gracias, Padre, bendice esas vidas, bendice a los jóvenes, bendice a las familias y a aquellos, Señor, que no tienen a Cristo en su vida, Padre, que no te han recibido, Señor. Ellos te reciban, te acepten como tú, su Señor y Salvador de sus vidas. Gracias te doy en el nombre de Jesús, y la gloria le damos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor.